Buenas noches, mi nombre es Gastón. Mi nombre es Charo. Somos pastores de la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores y estamos esta noche nuevamente con ustedes compartiendo este tiempo juntos en familia. Y ahora tenemos una noche muy diferente y Así especial, es. ¿sí o no, Charo? Claro que sí, una noche de lujo. Sí, tenemos otro invitado. Ya estamos cada cierto tiempo teniendo invitados con nosotros. Y está esta noche con nosotros Alejandro y Erika Taboada. Ellos son pastores en la iglesia de San Felipe, trabajan en el área de enseñanza, de misión y de adolescentes, y son hombres que aman a Dios, una familia que ama a Dios, y queremos presentarlos. Bienvenido Alejandro, bienvenida Erika. Hola, ¿qué tal? Gusto de tenerles. ¿Cómo están? Qué gusto. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo está Charito? Para mí es un gusto poder ver a mi viejo pastor, porque tú has sido mi pastor de escatología bíblica. Wow. ¿Hace cuántos años, hermano? Ya mejor no lo digas. No digo, mejor no digo. Buenas noches. Cuéntanos algo de ustedes. Cuéntenos cuántos años de casado tienen. Ustedes son de Miraflores también en algún sentido. Así es, nosotros nacimos en Miraflores, nos conocimos en el grupo de jóvenes de Miraflores, ahí es donde yo le tiré la puntería a esta preciosa mujer y nos casamos en Miraflores. Y de ahí el Señor nos llevó por diferentes partes, nos llevó a abrir la iglesia de Surco, bueno, a trabajar apoyando a la iglesia de Surco en sus inicios. De ahí Dios nos llevó por Lima Cercado, de Lima Cercado estuvimos como capellanía en el Colegio Gutenberg, del Colegio Gutenberg estuvimos ahora en San Felipe y trabajamos en el área de jóvenes, adolescentes, preadolescentes también, o sea, todas las edades simpáticas y bonitas que todo el mundo quiere trabajar. Efectivamente. Erika, ¿cuántos hijos tienen? Tenemos 3 hijos, estamos en nuestros primeros 21 años de casados. La mayor ya tiene 19, otro de 17 y el último de 15. Qué lindo, qué bueno, qué alegría. Sí, Sí. tu trayectoria me hace acordar a mucho de lo que a mí también me ha pasado. Yo también estuve en Miraflores, tuve que ir a otra iglesia, en la provincia, en otro lugar, y bueno, finalmente el Señor nos trajo de nuevo a la casa y a la familia. ¿Qué tal si inclinamos nuestra cabeza, Alejandro y Erika, y vamos a orar, encarcando este tema? Hoy día vamos a hablar, estamos en la serie La fe en los tiempos del virus. Y hoy día vamos a hablar de la fe cuando hay amenaza, temor o miedo. Y vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas para poder ir dirigirnos al tema propiamente dicho. Gracias te damos, Dios, por poder estar con Erika y con Alejandro. Gracias por su servicio, su ministerio y su amor. Bendíceles, Señor. Cuídales. Llénales de tu espíritu. Llénales de tu gracia. Llénales de tu misericordia. Y ayúdales, Dios, de manera especial a hacer bendición a tu iglesia en este tiempo. Señor, yo lo pongo en tus manos. Pongo en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El miedo es una experiencia muy humana y muy natural. Es un sentimiento que Dios lo ha dado y que muchas veces sirve para protegernos, sirve para cuidarnos de los peligros que nos rodean. Pero en otros casos el miedo también hace daño, paraliza. Muchas veces cuando enfrentamos cosas que nos afectan, el miedo nos deja helados y no nos permite reaccionar de manera adecuada y también nos expone a mayor peligro. Con esta pandemia nos hemos encontrado con muchas amenazas reales y nuestra fe tiene que ser real en medio de tanto miedo que aparece hoy en día. La primera pregunta que me gustaría hacerte, Alejandro y Erika, que me gustaría que ustedes nos ayuden es, ¿la fe puede tener miedo? ¿Qué piensan ustedes? Mira, definitivamente creo que el sentir miedo es parte natural del ser humano. Todos en algún momento de nuestra vida sentimos miedo. Creo que cuando somos solteros no hay tanto miedo más bien, porque quizás cuando eres soltero eres un poquito más avesado, bueno, en mi caso, más avesado, pero ya cuando tienes familia, tienes hijo, tienes esposa, responsabilidades, el miedo definitivamente hay momentos en que te invade, ¿no?
ahora más que nunca que estamos en plena incertidumbre. Entonces, cuando hablamos si la fe puede haber miedo, por supuesto que sí. O sea, creo que es un sentimiento normal de todos los seres humanos, ¿no? El problema es cuando dejamos que ese miedo se apodere de nosotros, ¿no? No tenemos la suficiente valentía para poder enfrentar ese miedo, ¿no? Si no dejamos que nos paralice y no nos permita seguir avanzando. Entonces ahí ya estamos hablando pues de otra cosa, ¿no? Ya. Claro, más peligroso, ¿no? Claro. Claro. Ahora es interesante porque siempre en la etapa del matrimonio, siempre hay temores. Por ejemplo, cómo criar hijos adolescentes, cómo ser un buen papá, cómo ser un buen esposo, seré una buena cabeza de hogar, seré una buena ayuda idónea, y siempre todas esas dudas nos van a invadir como parte normal de la vida, ¿no? Creo que nadie vino con un diploma, un doctorado, una maestría de cómo ser un buen esposo, una buena esposa, nadie. Por eso muchos hombres le tienen miedo a casarse, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros nos casamos jóvenes, ¿ah? Nosotros nos casamos relativamente jóvenes. Pero eso no quitó también que tuviera yo miedos de ser tan joven para casarme, y a la hora de tener mis hijos, bueno, siempre me sentí segura, pero ahora que ya son jóvenes también puedo enfrentar el miedo de dejarlos ya libres, que se movilicen, que aprendan a depender de ellos, ¿no? Entonces ahí tenía la opción, bueno, o dejo que me paralice, no puedo acapararlos, o bueno, confío en mi Dios, que Él siempre los está protegiendo, y aprendo a soltar, ¿no? Eso es algo que también el Señor me ha ido mostrando personalmente como mamá. Qué bonito, qué propio, qué natural en la vida de una pareja. Alejandro, ¿qué nos puedes relacionar en función a eso? Mira, es interesante porque cuando tú lees la Biblia, en la Biblia hay muchos hombres de Dios que sintieron miedo. Uno de ellos está en Primera de Reyes, el capítulo 19, versículo del 1 al 7, yo te animo que tú lo puedas leer en casa, pero permítame un poquito entrar dentro del contexto, porque cuando tú lees el versículo 18, tú ves a un profeta, a Elías, teniendo obviamente el control con los profetas de Baal, y él era el único, y es interesante porque llega un momento en que él se pone el desafío y dice, hasta de cierta forma, yo diría, perdónenme que use esta palabra, con cierta sarcasmo, diciendo yo, manden a su Dios y échenle agua. Sin mucho miedo. Él era el capo, él era el men de todas las cosas, por llamarlo de cierta forma. Pero después volteas la página y tú ves otro Elías, y pareciera que estuvieses viendo a dos personajes totalmente diferentes, donde él está diciendo, mátame, Dios tiene que enviarle sus cuervos para que lo alimente, él se está quejando, y no solamente yo veo miedo ahí, sino yo veo depresión. ¿Quién no ha pasado momentos de depresión? Yo veo en él de repente desánimo, desgano, hasta de repente incluso deseos de morirse. Y creo que cuando agotamiento físico, porque a veces somos muy románticos cuando vemos la Biblia, ¿no? Porque dice que él degolló a 400 profetas de Baal. Yo no sé cuántos habrán matado pues a una gallina o un pavo. Yo con la justa creo que cuando quise matar un pavo parecía que había cometido un asesinato en la cocina, ¿no? Pero imagínate, son 400 vidas en tus manos, le cortas el cuello, el siguiente, le cortas el cuello, el siguiente. Yo creo que ahí es donde la parte humana nos hemos olvidado. O sea, Dios entiende estos temores, entiende que todos en algún momento vamos a pasar y vamos a sentir estas angustias, ¿no? Y vamos a pasar de un extremo a otro, ¿eh? O sea, no es que hoy día voy a estar muy bien y tengo la fe en el máximo y en el top, y repentinamente viene una mala noticia como lo que ahorita estamos pasando, ¿no? Se enferma el abuelito, se enferma la abuelita, tienen que ponerle oxígeno, temor de uno de tus hijos que se enferme. Nosotros, por ejemplo, tenemos un hijo asmático que es de riesgo y tenemos temor que él se enferme. Entonces, todo ese tipo de cosas te empieza a crear dudas, sin sabor, incluso dentro de la pareja, porque también cada uno de nosotros piensa diferente. Pensamos totalmente diferente. Tenemos también diferentes maneras de asimilarlo, ¿no? Porque de un momento que hemos estado tan bien, ¿cuánto nos hemos quedado sin trabajo? O sea, salimos
ese día contentos pensando ya, planeando todo el año y llegamos, nos quedamos sin trabajo sin colegio, los chicos, o sea, tantos cambios de un momento a otro. Entonces, bueno, es natural pues que tengamos miedo, ¿no? Pero ahí es cuando vemos la mano del Señor, ¿no? Así como el Señor mandó sus ángeles a Elías a que lo alimentaran, nosotros también vemos la mano del Señor cómo nos provee, ¿no? De alguna manera nos da la solución y conforme Él desea, no conforme lo que nosotros planeamos o lo que nosotros esperamos o lo que nosotros creemos que es lo mejor, porque lo mejor siempre nos lo va a dar Él y siempre nos va a dar una lección de cada temor que se nos presenta en la vida. Es interesante, ¿no? Porque Elías era un hombre que, vamos a decir así, en su momento estaba dedicado a servir a Dios y estaba haciendo las cosas de Dios, pero se agotó, se atemorizó y se tuvo que esconder. Hay una pregunta más en relación a lo que estamos tratando. ¿El temor es pecado? ¿Desagrada al Señor? Frente a todo lo que hemos dicho, ¿es posible? Mira, hay dos textos que me gustaría leerlo. Uno está en Santiago 5:17. Es muy interesante porque esto lo dice el apóstol Santiago. Si hablamos quién es Santiago, sabemos que es Jacobo, el hermano de Jesús, o sea que tenía toda la autoridad para decirnos exactamente qué es lo que estaba diciendo, pero permítame buscarlo un momentito aquí en mi teléfono. Santiago, capítulo 5:17, y el texto dice así: Elías era tan humano, lo estoy leyendo en la versión NTV, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosecha. Estamos hablando de un hombre que, si vemos en Primera de Reyes, un hombre con miedo, con temor, con dudas, con depresión, etcétera, etcétera, pero después tú ves que es reconocido en el Nuevo Testamento como un hombre de poder y de oración. Entonces aquí viene el contraste y viene un poco la respuesta. Realmente Dios se molesta, se enoja cuando tienes miedo. Es que Dios te descarta cuando tú tienes miedo. Es que el tener miedo, como hace un rato me preguntabas, ¿es pecado? Y tú sigues leyendo, por ejemplo, en 1 Juan, el capítulo 4, versículo 16 al 18, también es interesante porque ahí habla del amor perfecto o el amor perfeccionado, si queremos llamarlo así. Ahora, acá déjame hacer un deslinde, ¿no? ¿Ya? Una cosa es el amor natural, el amor, vamos a poner, que nos ha enseñado el amor romántico, el amor es la fuerza que te impulsa, que te lleva, que te arrastra, etcétera, etcétera, ¿no? Ese amor personalmente para nosotros los creyentes es un amor etéreo, que nos sirve. Pero cuando tú te das cuenta que el amor de Cristo está dentro de tu hogar, dentro de tu familia, dentro de tus hijos, entonces todo temor, ese amor perfecto, como dice la Escritura, es lo que empieza a ponerte fortaleza. Ese amor es el que echa toda duda de nuestra cabeza, ¿no? Y eso se consigue con una relación personal, íntima, personal con Dios, como familia, como pareja, incluso con los hijos, ¿no? También, bueno, llegar a la conclusión de confiar del todo en el Señor, ¿no? O sea, no dejar que el temor se nos apodere, porque el perfecto amor echa todo temor, dice la palabra, ¿no? Entonces el Señor está pues dándonos esa valentía que tenemos, pero también nosotros, o sea, no es que Él viene y lo hace por nosotros, también nosotros tenemos que hacerlo, o sea, vencer, y de esa manera fortificarnos porque estamos confiando en que el Señor va a poder sacarnos de ese temor, de ese miedo para poder enfrentar, aunque no pueda, muchas veces esto viene agarrado pues porque no vemos nada al frente, no vemos el futuro, no vemos la solución, no encontramos la manera y nos terminamos dando cuenta pues que el Señor tiene el control de todo, ¿no? Y que tenemos que entregársela a Él porque Él en su perfecto amor va a podernos ayudar a conducirnos. Interesante lo que dice Erika, ¿no? Porque hay una parte nuestra también.
O sea, va a haber temor, pero tiene que haber la participación nuestra de confiar en Dios, ¿no? Y también algo importante que ha dicho Alejandro, hay una relación que uno debe tener con nuestro Dios, una relación continua, constante, permanente. Perdóname que agregue esto, pero algo que nosotros tenemos que ir comprendiendo y entendiendo es que hasta aquí algunos de repente hemos estado llevando un cristianismo de domingo a domingo o cada vez que tenemos una reunión, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que decía Charito es clave. O sea, una cosa es mi relación con el Señor, otra cosa es la relación que yo tengo que tener con mi esposa, porque algo que nosotros hemos entendido es que el que pastorea la casa no es la esposa, es el esposo. Y soy yo el que trata de ayudarle a que mi esposa pueda juntos llevar a la palabra, encontrar al Señor. Y hay momentos en que es interesante esto porque sin darnos cuenta los varones han retrocedido en el hogar. ¿A qué me refiero que los varones han retrocedido en el hogar? Me refiero a que siempre ahora la imagen más fuerte, no estoy obviamente desmereciendo a las damas, pero la imagen más fuerte son las damas. Y yo creo que sí, las damas son fuertes, pero están para complementarnos mutuamente, para que juntos podamos sacar el hogar, para que cuando uno tiene temor o tiene dudas, está el hombro amigo, el hombro de esposo, de esposa, para juntos salir adelante. Entonces, yo creo que ahí es clave, ¿no? Qué interesante, porque mira, si la mujer tiene una personalidad fuerte, es fuerte en sí, porque ellas son las que dan a luz, ellas son las que cuando se enferman están de pie cuidando a los hijos. Si la mujer es fuerte y el esposo participa del hogar con su carácter también y su fortaleza masculina, obviamente el hogar debe tener un sustento fuerte. Pero si el esposo se retrae, se retira, se esconde y deja a la mujer sola, la expone muchas veces a temor, a inseguridad, a incertidumbre y muchas veces al hogar también, expone todo el hogar al hogar a eso. Interesante, vamos a hablar un poco más de eso en la siguiente pregunta. Muy bien, Alejandro y Erika, qué excelentes principios estamos mirando acerca del temor y acerca de nuestra confianza en Dios. ¿Cómo es, y tendríamos que preguntarnos, de repente te hago la pregunta a ti, Alejandro y Erika, ¿cómo es la fe genuina cuando se está en riesgo o en peligro? ¿Cómo podría ser una fe que está pasando momentos de riesgo, como lo estamos pasando ahora, riesgo de enfermarnos todos, riesgo de tomar el virus? ¿Cómo sería la fe cuando uno está pasando estos riesgos? Yo creo que mucho va a depender. El problema que nosotros tenemos, o muchos creyentes tenemos, es que a veces somos muy teóricos. O sea, decimos que tenemos un Dios que nos perdona, pero nosotros mismos no nos perdonamos, o nos cuesta perdonar a otra persona. Decimos que tenemos un Dios que nos provee, pero siempre andamos haciendo más de la cuenta para ver si es que por ahí cae la provisión y a veces descuidamos el hogar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que tener bien claro en quién hemos creído. Eso es lo primero. Ahora, como habíamos hablado, el temor es normal. Todos sentimos temor en algún momento. Y una de las imágenes que me viene a la mente es a Jesús orando en el Getsemaní. Creo que ahí es la imagen mucho más comprende cuando estamos pasando temor. Permítame leerlo, por favor, Gastón. Eso está en Lucas, capítulo 22, versículo 39 en adelante. 39 en adelante. Y es interesante, permítame leerlo en la NTV. Dice, luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los Olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y lloró. Mira esta oración, ¿ah? Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Ahí tú estás viendo a Jesús que está teniendo miedo. O sea,
Jesús tuvo miedo. De repente dicen, no, Jesús, sí, él era tan humano, por eso es que él nos entiende. Sabía lo que le iba a venir al día siguiente, ¿no? Sabía, por supuesto, él ya había anunciado su muerte en varias oportunidades, diciendo que le iba a pasar eso. Ahora, cuando ya él llega, porque una cosa es la teoría, pero cuando ya llega el momento decisivo de enfrentarse a las situaciones, es normal que a cualquier ser humano le invade el miedo. Claro. Ahora, acá hay una diferencia en la oración, ¿ah? Mira lo que dice el texto, dice, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. O sea, tal era el temor de Jesús que Dios tuvo que enviar un ángel. O sea, yo trato de imaginar esa escena, las gotas de sudor, la tensión, lo que le iba a pasar adelante, pero esto para mí es la base principal. Mira lo que dice el versículo 44. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de su espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. O sea, se encontraba solo, sus amigos, su círculo de amigos lo había dejado, ¿no? Pero él dice al final, Padre, se haga tu voluntad. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, ya no es la voluntad de Jesús, es tu voluntad. Mi fe genuina tiene que estar basada en la voluntad de Dios. La pregunta que yo siempre me hago, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaré llevando mi matrimonio bajo la voluntad de Dios? ¿Estaré criando a mis hijos bajo la voluntad de Dios? ¿Qué tanto le agrada al Señor lo que yo estoy realmente haciendo con mi familia, haciendo con mi esposa, en mi vida personal, en mi vida cristiana, en el buen sentido de la palabra? Pero también acá hay otro tema, Puedo tener temor, pero realmente también yo creo que lo que se antepone es la cobardía. Cuando me pongo a pensar en esta imagen, recuerdo cuando tenemos nosotros, la mayoría de repente tenemos alguna operación, alguna pequeña cirugía, y los nervios que tenemos, ¿no? A veces, la anestesia me vaya a caer mal, de repente no amanezco, de repente no despierto, pero la veo tan insignificante porque nos van a dormir y no vamos a sentir nada. Él sabía el maltrato que iba a recibir, los escupitazos, los golpes, los empujones, el dolor físico al cual se enfrentaba, el dolor emocional, el dolor espiritual. Entonces, era pues para tener demasiado temor, ¿no? Sin embargo, también tenemos que agarrarnos del ejemplo que él nos da, ¿no? Es cómo enfrentar ese temor, porque él sabía que era la voluntad del Señor, y le pidió, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Tener también nosotros ese corazón dispuesto, ese corazón noble, que el Señor se agrade de nosotros cuando vemos que estamos confiando en Él, porque Él es perfecto y que confiamos en que su voluntad es perfecta para nosotros. No nuestra voluntad, nuestros deseos, sino lo que Él quiere hacer. Y cuando permitimos que el Señor obre su voluntad en nuestras vidas, nos damos cuenta de que su voluntad era mucho mejor de los deseos o anhelos que nosotros esperábamos. Qué bueno, y qué interesante, porque han mencionado en este caso y en el caso anterior también la oración como un elemento importante en medio del temor y en medio de la inseguridad. Charito. Claro que sí. Y continuando con las preguntas para Alejandro y Erika, ¿cómo desarrollo mi fe cuando tengo miedo? Cuando ese miedo me paraliza o cuando ese miedo no me hace ver lo que viene por delante. Es interesante, Charito, lo que tú nos preguntas, porque yo mencioné en la otra pregunta que hay una diferencia entre tener miedo y ser cobarde. Suena feo lo que estoy diciendo, pero cuando tú vas al libro de Apocalipsis, no sé, amor, si lo tienes ahí a la mano, no, aquí Apocalipsis, es interesante porque hay una lista donde dice que quienes no heredarán el reino de los cielos. No sé si lo puedes leer, amor. Sí, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, por fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lado que arde, en el lado de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es interesante porque la lista empieza que no heredarán el reino de los cielos los cobardes.
Y por otro tienes el contraste que la palabra de Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Y lógicamente el deseo de nuestro Dios no es que no tengamos miedo, podemos tener miedo, pero ahí viene el sobreponerme frente a las dificultades, sabiendo que este Dios está conmigo, sabiendo que este Dios me acompaña, sabiendo que este Dios no es mentiroso. Y cuando tú entiendes que este Dios no es mentiroso y tú tienes realmente crees, porque acá viene el problema de muchos de nosotros, ¿no? ¿Cómo empiezo a desarrollar mi fe si yo no tengo una relación genuina con Dios? Estrecha, no tengo tiempos de oración, no tengo lecturas de la palabra del Señor, no tengo meditación en la palabra de Dios. Pues, lógicamente, cuando venga el día difícil o cuando obviamente las cosas tambaleen, como lo que decía el texto de dónde construiste, dónde está tu roca, en la arena, en la roca, es ahí donde realmente vamos a darnos cuenta qué calibre de fe tenemos, qué cosa es lo que realmente, en quién hemos creído. Eso es algo que ahora estamos siendo probados como matrimonios, ¿ah? Porque los dos estamos metidos. Claro. Hay momentos en que a mí me invade el miedo. Y digo, ¿de dónde voy a sacar para cubrir los gastos? ¿De dónde voy a sacar para darle comida, pagar la luz, pagar el agua? Por otro lado viene mi compañera y me dice, tranquilo, hemos orado al Señor, ten confianza. De repente ella se desanima, nos quedamos sin movilidad, porque tú sabes que nosotros tenemos el negocio de la movilidad y nos quedamos con una mano atrás, otra adelante. Y ahora no hay. Y ahora no hay. ¿Y cómo vamos a hacer para pagar las deudas? Porque sacamos un crédito bancario, ¿no? Y el banco no te dice, mira, tu Dios va a bajar y te va a pagar la deuda. No dice eso el banco, ¿no? Entonces, es ahí donde mi fe se activa. Es donde yo digo, muy bien, Señor, hasta aquí tú me has acompañado, tú has sido fiel, seguirás siendo fiel y continuarás guiándome porque tú no eres mentiroso. Pero eso se gana muchas veces con la relación íntima, genuina entre Dios y tú, ¿no? Es vencer mis temores, ¿no? Yo lo relaciono a veces porque, bueno, nosotras que somos mamás sobre todo, ahora la mayoría de mamás pues dan a luz en clínicas, ¿no? Yo di a luz en el seguro. Las personas que damos a luz en el seguro, bueno, sabemos, tenemos lo que nos han contado nuestras mamás, sí, que duele un poquito, pero ya cuando estamos en el trabajo de parto que sabemos, o sea, que no tenemos ni idea qué es lo que se nos va a venir, y nos duele, pero hasta el cabello, entonces ahí, o sea, el temor, al menos personalmente yo sentía que me iba a morir, pero por otra parte decía, pero si las personas no tendrían hijos y se morirían, porque este dolor para mí era tan insoportable, ¿no? Porque en el seguro pues no te ponen que la anestesia en el epidural, que cuando estés no, ahí te aguantas hasta que dilate. Hasta que llegue el momento. Sí. Efectivamente. Entonces, ese temor, por ejemplo, compartíamos desarrollando el tema con mi esposo, le decía, ok, lo vencí, pero ya una vez que nació el bebé, la bebé pasó el dolor, pero cuando sales embarazada o cuando decides tener otro, o sea, nosotros decidimos tener el segundo bebé, antes de tomar, yo ya sabía lo que me iba a enfrentar, entonces tenía dos, ¿no? O sea, dos opciones, bueno, voy a volver a pasar por ese sufrimiento que para mí fue desgarrador, pero ¿qué tanto estoy dispuesta a soportar por una vida entera, pues, acompañada de otro hijo que deseaba tanto, ¿no? Entonces el amor pudo más, pues, que el temor. Entonces pude enfrentar ese miedo porque de verdad tenía pánico, ya no era miedo. Y es normal, y es normal. Y entonces, sí, y entonces yo creo que de esa manera a veces tenemos que desarrollar nuestra fe, ¿no? Enfrentándonos, o sea, a pesar de que sabemos que vamos a pasar por sufrimiento, dolor, incertidumbre, pero el Señor es tan fiel que lo relaciono, ¿no? Digo, después ver a tu hijo tan que se compensó, ¿no? Claro, claro. Entonces el Señor trabaja con nosotros de esa manera. Pero qué interesante, ¿no? Porque la relación personal con Dios, la confianza con Dios, ayuda a que mi fe se desarrolle en medio del miedo, en medio del temor. Qué alegría tenerles, qué gusto de compartirles. La verdad que el tiempo ha avanzado, hemos corrido bastante
y creo que vamos a poder tener otra vez otra oportunidad para conversar otro tema más. La verdad que como familias, como matrimonios, como parejas, estamos siendo bendecidos y edificados porque el miedo es una experiencia de todos. Así es. Y no, Charo. Claro que sí, y en todo momento nos va a acompañar en diferentes situaciones que podamos nosotros enfrentar. Y no significa que porque sintamos en algún momento miedo, Dios no está con nosotros. Lo que sí debemos aprender es a fortalecer nuestra relación con Dios, como dijo Alejandro, para que en el momento del miedo, nuestros ojos y nuestra confianza esté en Dios. Gracias, Alejandro. Gracias, Erika, por este tiempo. ¿Por qué no me acompañan en una palabra de oración para terminar este momento? Y yo después le voy a dar a todos nuestros amigos unas preguntas más en el detalle. Pero ¿qué tal si oramos un instante? Señor, te damos gracias porque hemos aprendido que la fe está encima del miedo, pero que tú, Señor, nos conoces y nos permites experimentar el miedo para confiar y depender de ti. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado con nuestras vidas. Bendícenos, Dios, cuídanos y ayúdanos. Gracias por tener a Alejandro y a Erika. Gracias por su apoyo en el ministerio. Y oro por ellos para que tú los cuides, les bendigas, los sostengas allá en su iglesia, conforme a tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. La alegría, Dios les bendiga. Así es. Gracias, Erika, Alejandro, ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Gracias, realmente para mí siempre es un gusto, es un placer para nosotros. Como siempre hemos dicho, Miraflores es como nuestra segunda casa o como dice mi esposa, nuestra iglesia mamá, ¿no? Porque de ahí hemos nacido, hemos crecido, hemos aprendido los principios de la palabra del Señor y es una preciosa iglesia que el Señor ha puesto en medio de ese lugar. Gracias a Dios, bueno, por este momento de poder compartir entre hermanos. Gracias, Gastón, gracias, Charito, por esta invitación. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes y muchas bendiciones para cada uno de los hermanos. Muchas gracias, gracias. Dios les bendiga. Hemos disfrutado una buena noche. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, cuídense. Gracias. Bendiciones. Chao. Bien, gracias a Dios hemos tenido un buen tiempo con Alejandro y con Erika. Y ahora vamos a compartir las preguntas para conversar juntos. La idea de las preguntas es que en grupos de familia, en grupos pequeños, puedan compartir juntos algunas inquietudes y conclusiones de lo que hemos escuchado. Así es, entonces vamos a empezar con nuestra primera pregunta. ¿Cómo se afecta el miedo o temor cuando uno tiene fe genuina? ¿Cómo se afecta, voy a repetir, el miedo o temor cuando uno tiene fe genuina? La segunda pregunta, ¿podemos confiar seriamente en Dios y vivir atemorizados siempre? ¿Cómo es posible esto? ¿Podemos confiar seriamente en Dios y vivir atemorizados siempre? Tercera pregunta, ¿es posible que Dios permita que mi vida esté bajo peligro por alguna razón? ¿Es posible que Dios, voy a repetir, permita que mi vida esté bajo peligro por alguna razón? ¿Cómo queda tu confianza en este caso? ¿Sigues confiando en Él? Interesante. Finalmente, la cuarta y última pregunta. ¿Cómo puedo crecer en la fe para vencer el temor cuando quiere dominar mi vida? ¿Cómo puedo crecer en la fe para vencer el temor cuando quiere dominar en mi vida? Compartan lo que estamos aprendiendo juntos con otros matrimonios, con los miembros de su familia, con los que puedan sacarle provecho a estas lecciones. Este es el tema final de nuestra serie La fe en los tiempos del virus. La siguiente semana tendremos nuestro congreso misionero, es decir, el jueves 3, viernes 4, sábado 5 y domingo 6 estaremos participando juntos del congreso misionero como iglesia, como familia espiritual. Bueno, como siempre le decimos, si aún no participas de un grupo pequeño
y junto con tu esposo o con tu esposa estás interesado de participar, te invitamos a que nos escribas a través del formulario que se encuentra en el Facebook, tanto de la iglesia como de matrimonios, que gustosos vamos a podernos comunicar con ustedes. Muchas gracias de permitirnos entrar a su casa. Que Dios les llene de mucha bendición.